Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los participantes por haber dedicado una mañana en un día que para Mendoza es especialmente importante, porque sabemos que Mendoza es el agua, es su cultura, es su esencia. Es un tremendo desafío hablar del estado del conflicto respecto al río Atuel y tratar de ajustarme a 20 minutos de tiempo, ya que estamos hablando de un conflicto de medio siglo prácticamente o más, y en un momento especialmente álgido hoy que estamos viviendo entre la provincia de Mendoza y la provincia de La Pampa, precisamente por el planteo judicial que hay ante la Corte de la Nación. Voy a tratar de acotarme a describir brevemente la historia, porque sin un breve contexto histórico es difícil entender la situación actual, y luego dar las notas que yo creo más relevantes sobre el pleito que en este momento estamos precisamente cursando en la Corte de la Nación y el estado actual. Por una cuestión también de honestidad, corresponde decir que como fiscal de Estado de la provincia, a mí me toca la defensa de los intereses de la provincia. Voy a tratar de ser lo más objetivo posible, pero corresponde también aclarar que mi posición es parcial en esto, en tanto precisamente mi trabajo fundamental es defender los intereses de Mendoza y en este caso puntualmente sobre las aguas del río Atuel. Voy a abreviar la parte de explicar lo que es Mendoza. Para los que están acá, la mayoría lo saben. Mendoza es una provincia desértica que tiene apenas el 3,5% de su superficie irrigada y una concentración del 90% de su población en ese 3,5% de territorio. Esto caracteriza a nuestra provincia, cuyo desarrollo agroindustrial se da solamente en estas pequeñas porciones del territorio donde tenemos agua. Nuestras fuentes son las precipitaciones, bastante escasas, las nevadas y los glaciares, que están en pleno proceso de retracción, según todos los informes que tenemos. En este marco afrontamos el conflicto del río Atuel, un conflicto que judicialmente podemos decir que se desata a partir del año 79, cuando la provincia de La Pampa entabla una acción posesoria de aguas contra la provincia de Mendoza en la Corte de la Nación. Este conflicto la Corte de la Nación lo enmarcó en el ejercicio de la facultad dirimente, que se llama, esto es, no estrictamente como juez solamente, sino en un rol que la Constitución le dio allá en 1853, de que ante los conflictos entre las provincias, la instancia de mediación, la instancia de resolución de los conflictos, era la Corte de la Nación. Como ella misma lo ha definido, es una función en alguna medida diplomática y política también, siempre marcada en la interpretación y aplicación del derecho vigente. Ese conflicto del año 79 concluye con una sentencia del año 87, una sentencia enjundiosa, repleta de consideraciones basadas en peritajes que se habían hecho de mucha seriedad y mucha complejidad, y esencialmente determina tres cosas. Reconoce la interjurisdiccionalidad del río Atuel, es decir, que es un río que pasa por ambas provincias, Mendoza y La Pampa. Reconoce a la provincia de Mendoza el derecho a continuar irrigando 75.761 hectáreas, esto como uso preeminente histórico que tenía y que venía teniendo y que había desarrollado, que era el oasis productivo desarrollado. Y en el tercer punto, en ejercicio muy claramente de esa función diplomática, exhorta a ambas provincias a celebrar acuerdos por el uso futuro de las aguas, es decir, el acceso sobre esas 75.000 hectáreas con derecho a irrigar debía ser acordado entre ambas provincias. Esto Mendoza lo entendió como un fallo justo, adecuado a la realidad, ya que en nuestra provincia el desarrollo del Oasis Sur es un desarrollo que se había dado a lo largo de más de 100 años y que no se había dado casualmente, se había debido precisamente a políticas de colonización, a políticas públicas de inversión, al desarrollo de infraestructura que había permitido el desarrollo precisamente de un oasis productivo. En esta situación nos encontrábamos con un fallo que ya está cercano a cumplir los 30 años, cuando desde distintos frentes la provincia de La Pampa inicia una nueva serie de pleitos judiciales contra Mendoza en la Corte de la Nación. Por un lado, un ciudadano de La Pampa, Palazani, presenta una demanda. Por el otro lado, después una ONG que fue rechazada. Y finalmente la provincia de La Pampa demandando a la provincia de Mendoza, solicitando también el ejercicio de la Corte de esta facultad dirimente. El objeto de esa demanda, y acá ya me voy a meter en algunos aspectos jurídicos específicamente, sin profundizar tanto, realmente estamos hablando
de una contestación de 600 páginas y 3.000 páginas de prueba por parte de Mendoza, es decir, un trabajo inmenso, un trabajo en el que tengo que decir que fue llevado a cabo por Fiscalía de Estado, Asesoría de Gobierno, con el doctor Pintos y el doctor Amílcar Moyano a la cabeza, y con un respaldo que era imprescindible de parte de esta Casa de Estudios, de la Universidad Nacional de Cuyo y del Departamento de Irrigación. Esta demanda plantea un objeto muy diverso, o sea, demanda varias cosas distintas y algunas de ellas, en nuestra opinión, contradictorias. El estado actual es que esa demanda fue trasladada a la provincia de Mendoza, Mendoza la contestó, en esa contestación estableció alguna serie de excepciones previas que ya les voy a comentar, entiéndase por excepciones previas, planteos que dicen que la demanda no puede prosperar sin profundizar en sí, en el contenido de la demanda, en lo sustancial. Esto también fue contestado por la provincia de La Pampa y actualmente está en la Procuración General de la Corte, acumulada con la demanda de Palazani. Es decir, ambas están caminando juntas y en análisis de las excepciones previas. El objeto de la demanda, para sintetizarlo un poquito e ir analizando algunos de esos puntos. Primer punto que plantea La Pampa es que se establezca que Mendoza, permítame leer algunas cositas textuales porque las palabras son muy precisas cuando uno habla de estos temas. Dice que se declare el incumplimiento de la provincia de Mendoza de la sentencia del 87 en cuanto obligaba a negociar y celebrar tratados y convenios para regular los usos de las aguas del río Atuel. En este primer punto, Mendoza plantea de algo que nos parece que pone en evidencia la intencionalidad. Fíjense que aquí dice el incumplimiento de Mendoza de la obligación que tenía de celebrar tratados para el uso del agua. El fallo del 87 no hablaba de obligación, hablaba de exhortación. Jurídicamente hablando, una cosa es sugerir, pedir, exhortar, como la misma Corte lo ha definido, y otra cosa es obligar. Se había exhortado a celebrar tratados. Segundo punto, la demanda dice para los usos de aguas, y se olvida una palabrita que pone la Corte, que es para los usos futuros de las aguas. Es decir, la Corte de la Nación había dado a Mendoza el derecho a irrigar 75.000 hectáreas, 75.761, y los usos futuros, en la disponibilidad que hubiera, sí se tenían que acordar. Esto empieza a plantear algo que para nosotros es muy relevante. La Pampa nos había demandado por una acción posesoria de aguas, quería agua. Esa demanda es negada y se le da a Mendoza el derecho hasta 75.000 hectáreas. 30 años después, vuelven a plantear, bajo otro ropaje, vamos a ver ahora más ambientalizado, tomando otros parámetros, pero vuelve a plantear lo mismo. De acá surge una primera excepción previa que plantea Mendoza, que es cosa juzgada, que es decir, esto ya se discutió, la Corte ya falló sobre esto, no podemos volver a discutir lo mismo 30 años después. Un par de argumentos que para mí son especialmente trascendentales, que hay que entenderlos, porque los conflictos de derecho no dejan de ser conflictos de intereses en una realidad concreta. Uno podría decir que un tema que se discutió habría que discutirlo de vuelta si los hechos han cambiado, si la realidad ha cambiado. Y es cierto que la realidad ha cambiado, pero ¿en qué sentido? Tenemos un proceso de cambio climático innegable que, según los estudios de instituciones públicas y universidades, está produciendo un corrimiento de las isolletas de precipitaciones desde el este hacia el oeste. Es decir, hay un fuerte aumento de precipitaciones que alcanza a la zona más seca de La Pampa. De hecho, al día de hoy, Santa Isabel, que es la base de la demanda, tiene el doble de precipitaciones que el promedio de Mendoza. Este es un hecho nuevo, sí, que muestra que La Pampa está por el cambio climático mejor y nosotros peor. Otro hecho nuevo, retracción de los glaciares. Dicen los informes de Yaniglia que tenemos una retracción notable, sostenida y a futuro va a ser peor aún de los glaciares. Única provisión, único reservorio de agua de la provincia de Mendoza. De la crisis hídrica que llevamos 6 años continuos, sabemos que venimos también a una caída de precipitaciones, caída de nevadas. O sea, los datos nuevos que nos enmarcan que la situación hídrica de Mendoza no está mejor, está peor, que el futuro, lo que dicen los estudios, es que va a seguir empeorando. Y en contrapartida, sí vemos una mejora en la situación hídrica de La Pampa, en tanto aumentan las precipitaciones y va cubriendo mayor parte de su territorio. Si decimos que había que volver a abrir esta demanda por los hechos nuevos, y la verdad es que la demanda hay que abrirla porque Mendoza está en peor situación. Hay que marcar que en el oasis sur de Mendoza, de esas 75.000 hectáreas históricas que se nos reconoce el derecho a regar, no hemos llegado a 50.000 hectáreas en ningún año, y de hecho siguen cayendo.
a pesar de las inversiones, de un aumento de eficiencia, impermeabilización de canales. Es decir, que este es el marco en el cual estamos hablando. La Pampa plantea, bueno, muchas otras cosas. Acá no deja de ser un tema menor el convenio de 2008 que se firmó entre Mendoza y La Pampa, que luego fue rechazado por la legislatura provincial. Ese convenio en su momento fue objetado por asesores del Departamento General de Irrigación y por la Fiscalía de Estado, porque esencialmente había comprometido una escorrentía permanente en forma previa a las nuevas obras. Si el convenio hubiera establecido obras de infraestructura hídrica que permitieran aumentar la masa de agua disponible y ese aumento de agua disponible, compartirlo, hubiera sido razonable. El problema, y por eso fue objetado, es que lo que establecía era una obligación de dar escorrentía a cuenta de futuras obras que se iban a realizar. Y la verdad es que la experiencia que hemos tenido en Mendoza es que muchas veces las obras comprometidas no han terminado de concretarse y no podíamos tomar ese riesgo. El fracaso de ese convenio de 2008 fue parte del ejercicio de las facultades propias de la legislatura provincial de ratificarlo o no, decidió no ratificarlo y entendemos que en el mismo marco no se puede hablar de un incumplimiento, precisamente por estar asentados en el fallo de la Corte y en el ejercicio de las facultades propias de la provincia. Entre otros puntos que sigue planteando el objeto de la demanda de La Pampa, plantea algunos elementos que tienen mucho que ver con cuestiones muy emocionales, muy afectivas, que pueden no dejar de tener realidad, pero que realmente llevan el debate a veces a niveles que son difíciles de sostener en un marco de racionalidad. Se plantea, por ejemplo, la violación del derecho humano al agua potable. Hay que ser también claro en esto. La zona suroeste de La Pampa, Santa Isabel, Algarrobo del Águila, tiene una provisión de agua potable para el doble de los habitantes que tiene, provista por Mendoza. Agua potable, agua de vertiente, en el marco de la buena voluntad y sin ninguna obligación, porque no estábamos obligados, era ajeno a la TUEL esto, y Mendoza le provee al suroeste de La Pampa el agua potable de todos los habitantes de la zona. Acá nos vamos acercando a uno de los temas que nosotros pensamos clave en esto, que son las políticas públicas. El desarrollo del sur de Mendoza, el desarrollo del suroeste de La Pampa es consecuencia de decisiones políticas del Estado Nacional, cuando La Pampa era territorio nacional, de la provincia de La Pampa posteriormente, por un lado, y de Mendoza en el desarrollo de su oasis sur. Si en Mendoza se desarrolló ese oasis, es precisamente porque hubo una decisión política de colonizar, de crecer, de hacer inversiones, cosa que no ocurrió y no ocurre en el suroeste de La Pampa. Datos que hay que remarcar acá. La Pampa tiene derecho a irrigar con las aguas del río Colorado, según el Tratado del Coirco, entre 85.000 y 110.000 hectáreas. Tiene irrigadas al día de hoy 8.500 hectáreas. Tiene un excedente hídrico muy importante. La Pampa tiene casi 1.000 kilómetros de acueductos, de ductos, que transportan el agua precisamente de la cuenca del Colorado, pero no la transportan a la zona seca, Santa Isabel, Algarrobo del Águila. Esa zona la provee Mendoza. Todos sus ductos apuntan hacia la zona este y noroeste, que es la zona húmeda, la zona con cultivos ojeros en el día de hoy. Estamos hablando de tremendas inversiones en acueductos, pero en un descuido muy fuerte del suroeste, que es la zona del conflicto, de lo que es la cuenca del Atuel. Todos estos son datos que hay que ponerlos también en la balanza, porque, a ver, si Mendoza provee agua potable y las políticas públicas de La Pampa no se orientan a ese lado, no es culpa de Mendoza. Uno puede entender la fuerte carga emotiva, pero en realidad hay que poner las responsabilidades donde corresponden y este es el planteo esencial que hace Mendoza. El desarrollo tiene que ver con políticas públicas, activas u omitivas. En muchos casos nosotros creemos que las omisiones en esas inversiones son hoy día usadas para echarle la culpa a Mendoza. Y entendemos que Mendoza sostiene y defiende su desarrollo que no ha crecido en los últimos 30 años. Desde la demanda del 87 a hoy, el sur de Mendoza no ha logrado irrigar una mayor cantidad de hectáreas, desarrollarse más, al contrario, vive en crisis hídrica. En contraposición, el oeste de La Pampa sí ha tenido un crecimiento económico que prácticamente ha duplicado al crecimiento económico del sur de Mendoza. Estos son datos también relevantes. El fallo del 87 no hizo que se cayera esa zona de La Pampa. Esa zona ha seguido creciendo. Entre muchos otros puntos que plantea esta demanda, se introducen algunos conceptos que son en apariencia novedosos, pero que fueron discutidos en el fallo del 87. En el 87 La Pampa habló precisamente del deterioro de la situación ambiental,
de la modificación del ecosistema. La Corte en esto falló en algunos puntos con mucha claridad. Sostuvo que no es lo mismo daño que modificación ambiental. La modificación del entorno es algo inevitable en el desarrollo del ser humano. Actuamos sobre el entorno para hacerlo más productivo, para hacer mejores condiciones de vida. No es lo mismo modificación que daño. Y que la situación en la que se encontraba al momento de la demanda, dijo la Corte en aquel momento, mostraba algo. En Mendoza había un oasis de 100.000 personas, 120.000 personas en ese momento, si no me equivoco, que vivían del agua del río Atuel. En La Pampa eso no se había producido. Cuando discutimos en estos términos sobre el agua, estamos discutiendo ya no de una frazada corta, sino a veces de un pañuelo corto. Si pegamos un tirón para un lado, falta del otro. No se justificaba, lo dijo casi textualmente la Corte, destruir un oasis productivo, producir un daño concreto al quitarle agua para un eventual posible y potencial desarrollo. Un desarrollo que no existía y que se planteaba como potencial. Se reintroducen algunos conceptos como caudal fluvioecológico, la necesidad de mantener un caudal mínimo que sostenga el ecosistema. Y acá de nuevo, y utilizando datos precisamente de los organismos públicos de la provincia de La Pampa, de la Secretaría de Recursos Hídricos, uno tiene que remarcar. La Pampa tiene una escorrentía de 10 metros cúbicos por segundo a través del arroyo de las Bardas, de la propia cuenca del Atuel, y no es la única fuente. Su demanda era de 5 metros cúbicos, es decir, hay una escorrentía permanente. Hay una duplicación de las precipitaciones. No hay una justificación que hable de sostener un ecosistema que se ha deteriorado porque es el ecosistema que sigue existiendo. Y aquí sí quiero agregar que cuando se plantea en la demanda un daño material y económico, lo hace en base a un estudio de la Universidad de La Pampa que no plantea la existencia de un daño, plantea escenarios potenciales. Dibuja un escenario de si tuviéramos 5 metros más de agua, podríamos haber desarrollado ganadería, tal forma agricultura, y esto implica tanta plata. Y esa es la demanda. Si fueran 10 metros cúbicos, esto hubiera implicado tal otro desarrollo económico. Es decir, en el fondo, se trasunta lo mismo que se planteó en el 87. Una acción posesoria de aguas que tiene por finalidad el desarrollo productivo. Un desarrollo productivo que si no se produjo es porque las políticas públicas no lo apuntalaron. Y no es responsable Mendoza. Estos son puntos que para nosotros son importantes, aun cuando se da, y esto uno no lo puede negar, toda una cuestión emotiva muy fuerte. Pero el desarrollo económico de Santa Isabel de esa zona es mucho mayor que el que ha tenido el sur de Mendoza. Y las aguas de la cuenca del Atuel siguen pasando. No de la forma que se pide a veces por parte de ellos. Y luego en algunos planteos estrictamente jurídicos, a ver, hay que marcar acá que nosotros planteamos la excepción de incompetencia por el daño, porque si se busca a la Corte como este órgano dirimente, como este órgano diplomático, la indemnización económica no es procedente. Esto tiene que cursar por otra vía, que es un daño y perjuicio simple y común. Por eso se ha mezclado aquí las competencias. Nosotros planteamos que no hay legitimación activa de La Pampa. La normativa nacional sobre materia ambiental establece que si existe una demanda previa, no puede entablarse una nueva, sino que se debe acumular. Palazani era una demanda previa, con lo cual no tendría legitimación activa la provincia para actuar. Y planteamos la excepción de legitimación pasiva, porque lo que se está reclamando acá no es una acción de Mendoza. Mendoza estrictamente cumplió el fallo del 87. De hecho, no hemos llegado a irrigar 75.000 hectáreas, no llegamos a 50.000. O sea, Mendoza en ningún momento violentó el fallo. Entonces, si hay una protesta, si hay una situación que La Pampa considera injusta, tiene que atribuírselo a las decisiones del Estado Nacional, que en su momento no pusieron un ferrocarril al sur de La Pampa, o que no hicieron determinadas obras, o a la misma provincia de La Pampa, que cuando tiene recursos hídricos excedentes en el Colorado, los lleva a la zona húmeda, como agua potable, o desarrolla 8.500 hectáreas de agricultura en vez de las 110.000 que tiene derecho. Estas como excepciones que hemos planteado previo a la discusión sustancial. Los elementos de la discusión sustancial los he ido comentando en la medida en que veníamos hablando. Luego plantea también la demanda la exigencia de que haya una autoridad interjurisdiccional sobre la cuenca del Atuel, es decir, que se le quite la jurisdicción a la provincia de Mendoza, que se le quite la jurisdicción a la provincia de La Pampa, se cree un órgano de cuenca. Esto es una atribución propia de las autonomías provinciales. Nosotros entendemos, y lo hemos planteado también desde la provincia desde otras perspectivas y en otras normas, que no le corresponde a la nación intervenir sobre esto y apropiarse, hacerse autoridad de la cuenca, que estas son atribuciones de cada una de las provincias en lo que le corresponde. Como vemos, el conflicto
Es un conflicto con muchas aristas, es un conflicto con complejidades. Yo reconozco mi posición parcial en este sentido, aunque todo lo que he dicho está basado en datos objetivos de organismos públicos, inclusive de la misma provincia de La Pampa. Pero también quiero remarcar algo que hablábamos precisamente con el doctor Pintos ayer en un momentito. Los conflictos de jurisdicción, los conflictos de derecho, reflejan siempre intereses encontrados. Hay un tironeo entre intereses de distintas partes. Y el derecho es una forma civilizada de arreglarlos, ir a un juez, que el juez diga a quién le corresponde. Pero acá tenemos que ver algunas otras cosas y algunos otros elementos. Si nosotros acotamos esta discusión a las aguas del río Atuel, a los escasos 32 metros cúbicos que hoy lleva el Atuel, y decidimos para qué lado damos un poco más o un poco menos, el resultado es un juego de suma cero. Es decir, si uno gana 1 metro, el otro pierde 1 metro. Y si en el caso de Mendoza le quitamos 1 metro, son tantas hectáreas de productores que no van a poder producir. Y la eventual potencialidad de La Pampa de hacerlo producir o no, esto es futuro. Pero uno gana y otro pierde, y el juego es de suma cero. Yo soy un convencido de que el derecho no puede arreglar en forma satisfactoria los problemas que tiene que arreglar la política. Y la política, dicho con mayúscula, la capacidad de generar juegos de suma positiva, es decir, donde ya no estemos repartiendo 32 metros, donde busquemos cómo maximizar las aguas del río Colorado tras otras bases, de distintas obras, hay obras posibles hídricas que aumentarían el caudal de agua a distribuir y a partir de ahí repensar la situación. Si nos mantenemos en la discusión de lo que tenemos, no es una frazada corta, es un pañuelo corto, a futuro cada vez más corto porque va a haber menos agua, y la consecuencia va a ser insatisfactoria para alguna de las partes sin duda. Si lográramos pararnos en otro lugar, analizar alternativas, no usar políticamente este conflicto, que a veces puede redituar, ponerse con una bandera provincialista, sino ponerse más arriba de esto, encontrar las alternativas que existen, que las hay técnicamente, generar juegos de suma positiva, aumentar los caudales disponibles a distribuir y lograr acuerdos, soy un convencido que esa sería sin duda la mejor salida. Y es una responsabilidad que ya no está en manos de un juez, sino a veces de hombres de Estado, de la política con mayúscula. Como fiscal de Estado sí tengo que remarcar que mientras no haya acuerdo nos corresponde, debemos defender los intereses de Mendoza, porque no estamos hablando de intereses abstractos. Estamos hablando de agricultores que llevan décadas produciendo, peleando todos los años con las inclemencias climáticas, con los problemas de mercado, y que si hoy decidiera la Corte quitar agua de ahí, está quitando hectáreas productivas, está quitando empleo, está quitando familias que viven en el campo y que las obligaría al desarraigo. Tiene consecuencias, tiene caras visibles esto, tiene gente que sufriría. Y esto no podemos olvidarlo, y en este marco es donde, desde mi posición, tenemos que hacer una fuerte defensa de no volver a discutir algo que ya se discutió, que fue conflictivo y que se cerró con un fallo de la Corte. Volver a discutir lo mismo es reeditar un conflicto que no se va a terminar de solucionar. El desafío está en encontrar alternativas frente a un escenario de cambio climático que especialmente en Mendoza nos marca una situación de deterioro y cada vez más crítica, encontrar alternativas que transformen un juego de suma cero en un juego de suma positiva, que transformen 32 metros cúbicos del Atuel con trasvase y obras hídricas en una mayor capacidad y después una posición justa de rediscutir ese aumento de agua que se logre. Mientras tanto, creo que un pleito judicial que se va a terminar reeditando cada tanto tiempo porque las soluciones no van a ser satisfactorias. Después de esto, bueno, ya quedo a disposición de todas las preguntas para ver aspectos más puntuales o específicos de las demandas. Muchas gracias.